Buenos días, hermanos. Vamos a hoy día a tener un tiempo especial en el sermón porque estamos terminando un libro que, bueno, hermanos, sé que la mayoría no han estado quizás en toda la exposición del libro de Romanos, pero hoy día vamos a concluirla. Ha sido una exposición de casi 3 años. Y les voy a rogar, hermanos, de que puedan abrir sus Biblias en Romanos capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 27. Romanos capítulo 16 del versículo 20 al versículo 27. El título del sermón es Nuestra confianza y alabanza al Señor. Nuestra confianza y alabanza al Señor. Sí, Romanos capítulo 16, versículo 20 al 27. Pero como siempre les voy a pedir de que me puedan acompañar a hacer una oración y de esa manera vamos a comenzar el sermón, ¿sí? Señor, te agradecemos como todos los domingos por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, por la oportunidad que tú nos das de aprender tu palabra, de conocerte más, de saber más de ti. Señor, te agradecemos porque tú nos reúnes en este lugar. Yo tengo la seguridad, Dios mío, a la mayoría de nosotros nos reúnes porque queremos realmente alabarte por el Evangelio, por la salvación, y verdaderamente queremos conocer más de tu palabra, Señor. Verdaderamente queremos conocer más de tu Escritura y te rogamos, Señor, de que el día de hoy, en estos últimos versículos de la Epístola a los Romanos, tú puedas guiarnos, tú puedas guiar esta exposición. Te ruego por claridad de palabra y de pensamiento. Ayúdanos, Dios, a entender esta parte de la Escritura y te ruego que puedas edificar y afirmar nuestras almas, nuestras vidas a través de lo que vamos a exponer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra del Señor dice así, Romanos 16, versículo 20 al 27. Romanos capítulo 16, versículo 20 al 27, dice de esta manera: Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bueno, hermanos, como les he adelantado, si el Señor lo permite, el día de hoy vamos a concluir la exposición de la Epístola a los Romanos, lo cual sinceramente hemos decidido hacer esto. Es la segunda vez en cierta manera que exponemos la Epístola a los Romanos en esta iglesia, pero decidimos hacer esto desde que comenzó la pandemia, en la providencia de Dios, cuando en marzo del 2020 decidimos comenzar la Epístola a los Romanos, aunque ya habíamos comenzado un poco antes, y decidimos continuar y que la Epístola a los Romanos sea una de los estudios dentro de la iglesia que sean centrales dentro del culto del primer turno de la mañana que tenemos. Y esto, hermanos, tenía un propósito muy especial. Este propósito es, hermanos, el que podamos conocer como iglesia las doctrinas centrales del cristianismo. Es eso lo que hemos visto en la Epístola a los Romanos. Y hoy día vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero si recuerdan la semana pasada, hermanos, hemos hablado de un tema sumamente importante y un tema que realmente era necesario tocar en esta epístola la cual es como la columna vertebral del cristianismo. Esta epístola la cual Pablo ha querido expresar y profundizar y sistematizar incluso las doctrinas centrales del cristianismo. Pablo casi concluye su epístola con una peligrosa y grande advertencia, como hemos visto la semana pasada. Pablo sabe de que el evangelio, Pablo sabe de que la iglesia, Pablo sabe de que la sana doctrina siempre va a ser atacada. Entonces, después de haberle enviado esta epístola a los romanos, Pablo les dejó una gran advertencia, versículo 17 al 19, hemos visto esto la semana pasada, de que, hermano, los ataques, los falsos maestros van a llegar y debemos estar atentos, debemos velar, debemos estar en guardia, debemos estar con los ojos bien abiertos
apuntar a aquellos que están desviándose de la doctrina, que están causando divisiones en la doctrina dentro de la iglesia, apuntarlos y separarnos de ellos. Y Pablo nos dijo por qué, hermano, y específicamente es porque esos hombres no sirven a Jesucristo, sirven a Satanás. Ellos están para mentir, para engañar, para destruir, para matar, igual que su padre el diablo. Y el apóstol Pablo mismo nos dijo, y es porque estos hombres lo que van a querer al servicio de Satanás es complacerse a sí mismos. A ellos no les interesa realmente que tú conozcas el Evangelio, que tú conozcas la palabra, vivas en santidad, conozcas más a Cristo, sino lo único que les interesa es satisfacer sus propios intereses egoístas. Pero hermanos, si la semana pasada hemos tocado este tema, el cual es de suma importancia, el apóstol Pablo no quiere concluir esta epístola dejándonos temerosos, ¿sí? Dejándonos en cierta manera quizás un poco como que con esta desconfianza de qué pasará con la iglesia, ¿sí? Si a pesar de que ya hemos estudiado esta epístola, a pesar de que conocemos todas estas doctrinas, vamos a ser atacados, van a venir falsos maestros, van a intentar distorsionar, torcer todo lo que se ha predicado. Entonces Pablo no quiere, si bien esa advertencia es importante, Pablo no quiere que nos quedemos en un estado en el cual realmente sea una preocupación, si bien tiene que ser una preocupación, pero no tiene que ser un afán por el cual realmente nosotros perdamos nuestra paz, perdamos nuestra tranquilidad. Y es por eso que el día de hoy vamos a comenzar en el versículo 20 con cómo el apóstol Pablo nos va a guiar, hermano, que en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de este mundo corrupto, en medio del ataque de los falsos maestros, hermano, hay un Dios en el que podemos confiar, porque Él al final del día, Él al final de la historia, siempre va a vencer. No importa cuántas personas se levanten contra el Evangelio, contra Cristo, contra su iglesia, jamás van a poder vencerlo. Satanás tiene ya la sentencia puesta sobre él. Sus obreros, como hemos visto la semana pasada, tienen ya la sentencia puesta sobre ellos. Ellos no van a vencer. Y eso es lo primero que vamos a ver el día de hoy. La confianza que debemos tener en nuestro Señor, en que Él nos va a dar la victoria como iglesia, a pesar de todas las circunstancias que podamos pasar, a pesar de todo el ataque, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las aflicciones, a pesar de todos los engaños que intenten introducirse dentro de la iglesia, Cristo y su Evangelio van a vencer. Es inevitable, es imposible que ellos no venzan. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. En el contexto en el cual él nos ha advertido acerca de los falsos maestros, Pablo hace mención ahora acerca de un Dios de paz. Sí, los falsos maestros, sí, los ministros de Satanás intentan perjudicar a la iglesia, intentan dividir la iglesia, intentan destruir la iglesia, intentan destruir a los cristianos, pero Pablo nos dirige en esta sección a un Dios el cual nosotros podemos encontrar paz. Y un Dios el cual va a vencer, un Dios el cual es imposible que sea vencido, un Dios el cual ya ha planificado todo lo que va a suceder y sabe qué es lo que va a pasar y tiene planeado ya de manera específica y explícita qué es lo que va a hacer con Satanás y con sus ministros. Y entonces en medio de estas controversias, en medio de estos problemas, en medio de toda esta aflicción, en medio de toda esta, incluso un cierto temor que deberíamos tener de lo que vaya a suceder dentro de la iglesia, en medio de este llamado que Pablo nos dijo que estemos atentos y alertas, eso, hermanos, no significa de que perdamos nuestra confianza en el Señor. Eso, hermanos, no significa de que nosotros no perdamos la paz. Porque escucha lo que el apóstol Pablo una vez más dice, el Dios de paz. Ahora, aquí el apóstol Pablo, hermano, va a hacer algo que espero que realmente llame tu atención. Porque, ¿qué va a hacer este Dios de paz? Esto en este versículo realmente es incluso un poco irónico como Pablo presenta este argumento. Porque, ¿qué dice Pablo que va a hacer este Dios de paz, hermano? Va a aplastar a alguien. Escucha, este es el Dios de la Biblia, ¿sí? Este es el Dios de la Biblia. No es el Papá Noel que está en el cielo que muchos creen, que es como un viejito anciano que no sabe qué hacer con esta humanidad. No, este es el Dios de paz, ¿sí? ¿Y cómo es que Él va a conseguir la paz suprema
y va a hacer que su pueblo venza, va a aplastar a sus enemigos, hermano. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, y ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios en el que yo puedo confiar. No es un Dios flexible, pasivo, temeroso. Es un Dios el cual está dispuesto a aplastar a aquellos que se rebelan contra Él. Está dispuesto a destruirlos. Y el apóstol Pablo, en cierta manera, hermano, quiere que el pueblo de Dios, que la iglesia pueda estar tranquila. Pablo quiere que la iglesia, a pesar de que debe estar atenta, alerta, pero pueda estar tranquila y recostar su cabeza todas las noches confiando en que Dios va a vencer y va a destruir a todos aquellos que se levanten contra Él. Eso, hermano, es inevitable, inevitable. Y aquí Pablo específicamente va a hacer mención de Satanás, aquel que quiere destruir, aquel que es el enemigo del pueblo de Dios. En el contexto, como ya he mencionado, Pablo ha hecho referencia acerca de los falsos maestros. Y en el mismo contexto, Pablo ahora va a mencionar a Satanás, porque el mismo apóstol Pablo nos dice en otras epístolas de que estos son mensajeros de Satanás. Estos son hombres los cuales están siendo dirigidos por Satanás, están siendo dominados por Satanás, escuchan doctrinas de demonios, como Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, y los cuales hacen las obras de su propio padre, como Jesucristo les dice a los judíos en Juan capítulo 8. Pero Pablo nos dice, escucha, esos obreros, toda la obra que Satanás está intentando hacer en contra de la iglesia, todas las tentaciones, todas las falsas doctrinas, Satanás, sabemos, la Biblia nos dice, está como león rugiente esperando a quien devorar. Todo eso, hermano, no va a tener éxito. Todos esos planes, todo ese esfuerzo no va a tener éxito. Está siendo dirigido al fracaso, al fracaso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que nuestro Dios de paz va a destruir a su enemigo. Lo va a aplastar y lo va a destruir. Ahora, hermanos, acá tengo que hacer algo que vamos a ver más adelante en esta exposición un poco más. Pero, ¿a qué les recuerda esta palabra aplastar, hermano? ¿A qué versículo en la Biblia les recuerda? Y esto lo hago, hermano, porque es muy importante que tú y yo comprendamos de que la Biblia es un mensaje, son 66 libros, pero todas llevan el mismo mensaje. Todas son parte de un mismo mensaje, hermano. Y esto es muy importante, hermano, porque aquí Pablo está utilizando frases las cuales se utilizaron en los primeros capítulos de Génesis. Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. Escucha lo que Dios prometió. Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo sé que, hermanos, quizás muchos de ustedes ya se saben este pasaje de memoria, espero que sí. Es uno de los pasajes más importantes en la Escritura, incluso podría argumentar que es el pasaje por el cual debe ser interpretada toda la Escritura. Pero escucha lo que Dios va a decir en Génesis capítulo 3, versículo 15. Inmediatamente Satanás hace caer al hombre, lo tienta, lo engaña y el hombre cae. Inmediatamente, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Va a prometer, escucha bien esto, la destrucción de Satanás. Va a prometer aplastar y destruir a aquel que ha ocasionado el pecado y la muerte dentro de este mundo. Escucha Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, aquí está hablando Dios de Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Dios dice, va a haber una enemistad en este mundo. Hay gente la cual va a nacer y va a ser parte de una simiente, de una genealogía, de un linaje, el cual, escucha, le pertenece a Satanás. Y va a haber otra simiente, la cual es la simiente divina. Va a haber un pueblo el cual Dios va a redimir. Y de ese pueblo y de esa simiente, escucha lo que va a decir Moisés. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Moisés, comenzando la revelación bíblica en el libro de Génesis, nos dice de que alguien heriría la cabeza y destruiría a Satanás. La herida en la cabeza a una serpiente es una herida mortal. Y se nos promete en el Antiguo Testamento desde el principio que esto iba a pasar. Y el apóstol Pablo, continuando en el Nuevo Testamento, en una de las epístolas más importantes que tenemos, Pablo nos dice, esto va a suceder. Esto es
inevitable. Esto es inevitable. Ahora, hermano, esto es muy importante que tú logres entender para que tú puedas vivir tranquilo. En nuestra época, lamentablemente, hay muchas iglesias las cuales cometen estos errores cuando hablamos de Satanás. Unas cometen el error de subestimarlo, ¿sí? Hay iglesias que lamentablemente creen que Satanás ya no está operando. Hay iglesias, hay personas que creen que Satanás es alguien del cual no debemos preocuparnos. Lamentablemente hay otras iglesias que están sumamente preocupadas e incluso obsesionadas con Satanás, a tal grado que todos los domingos tienen que atarlo, amarrarlo, pisarlo, echarlo. Todos los domingos se trata de Satanás, sus reuniones, lamentablemente, ¿sí? Todo el tiempo están expulsándolo y viendo demonios en todas partes. Esos son dos extremos, hermanos, los cuales nosotros no queremos caer. No queremos caer. La Biblia, hermano, como Pablo nos ha mostrado en este mismo pasaje, no nos dice que subestimemos las acciones que Satanás hace contra la iglesia. Eso está claro en este pasaje cuando Pablo nos dijo de que tengamos cuidado con los falsos maestros. Entonces yo debo estar en cuidado, yo debo estar alerta. Yo debo estar, como ya he mencionado y nos dice Santiago, nos dice Pedro, debemos estar alertas porque Satanás está como un león rugiente esperando a quien devorar. Pero hermano, yo sé que Satanás es un enemigo que ya tiene la sentencia sobre su cabeza y el cual no va a vencer. Y la Biblia, hermano, nos lleva a tener este equilibrio y en este mismo versículo, en este mismo pasaje encontramos ese equilibrio. Pablo dice, tengan cuidado y estén atentos y alertas a las falsas doctrinas. Estén atentos y alertas a aquello que quiere destruir la iglesia, dividirla y corromper nuestro mensaje. Pero al mismo tiempo Pablo nos dice, nosotros creemos en un Dios de paz que va a aplastar la cabeza a Satanás. Y esto es de suma importancia, hermano. Este es uno de los motivos por los cuales la iglesia cristiana no debe estar, si bien debe estar alerta, en guardia y dispuesta a pelear por la verdad. Hermano, no estamos obsesionados con los falsos maestros, incluso me dan pena, incluso siento una profunda lástima por ellos, porque no van a tener éxito. No van a tener éxito. Es imposible que tengan éxito, porque Dios va a aplastar la cabeza de su líder, el diablo. Lo va a destruir. Y esto no es una confianza, hermano, que la Biblia nos manda que tengamos una y otra vez en nuestro Señor Jesucristo, en el Dios que nosotros creemos. Esto es un motivo por el cual, como ya dije, yo puedo dormir tranquilo todas las noches a pesar de lo que veo a mi alrededor. A pesar de que veo una nación pagana, hundida en el paganismo, en el andinismo, en la religión católica, en los de la prosperidad, a pesar de que veo todo eso, hermano, yo no voy a ser pasivo, voy a hacer algo, voy a predicar la doctrina, voy a pelear por la verdad, pero no me desespero, hermano. No me voy a desesperar. ¿Por qué? Porque creo en este Dios que el apóstol Pablo dice. Y déjame llevarte a uno de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento, que es Salmos capítulo 2. Y hemos leído este salmo y quisiera leerlo una vez más con ustedes, porque tiene mucha relación a lo que Pablo dice acá. Escucha lo que dice el Salmo 2. El Salmo 2 comienza presentándonos, hermano, un panorama muy complicado en este mundo, ¿sí? Un panorama muy complejo en esta tierra. Es un panorama en el cual, hermanos, se están levantando los príncipes, los poderosos contra Dios. Los gobiernos, la gente que tiene cierto poder, creen que de alguna manera van a poder pelear contra Dios. Y escucha lo que va a decir el salmista. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido. Escucha lo que dice el salmista. Los reyes, los príncipes, las personas de esta tierra se van a unir contra Jehová y contra su ungido, contra Dios y contra su Hijo, contra el Evangelio. Se van a unir y van a decir, rompamos, versículo 3, nuestras ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Van a decir, ¿saben? Nosotros no queremos tener ningún respeto por Él. No queremos seguirle, queremos seguir nuestros propios pasos, queremos hacer lo que a nosotros nos dé la gana, no queremos servirle, queremos estar completamente, queremos ser sus enemigos de manera voluntaria. Y ahora escucha qué es lo que va a pasar en el versículo 4. El que mora en los cielos, ¿qué dice? Se va a preocupar. ¿Dice eso, hermano? El que mora en los cielos va a temblar de miedo.
porque toda esta gente se le está revelando. El que mora en los cielos, dice el salmista, hermano, se va a reír de ellos. Se va a reír. Va a ver todos los líderes de este mundo, con toda su tecnología, con todo su poder, con todo su poderío, con todos sus engaños, con todas sus artimañas, con todo lo que tengan contra Él, y Dios se va a reír de ellos. Dios se va a burlar de ellos. Y el pasaje continúa diciendo, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué está diciendo aquí el salmista, hermano? El mundo, Satanás, aquellos que odian el Evangelio, su palabra, aquellos que lo pervierten, creen que van a poder dañar a Dios, creen que van a poder revelársele, y resulta que Dios se ríe de ellos. Y el salmista dice que con la palabra de su boca los va a destruir. Es necesario que Él mencione una palabra y van a ser destruidos, hermano. Y esto es una confianza que tú y yo debemos tener, hermano, en medio del conflicto, en medio de muchas circunstancias que va a vivir la iglesia, en medio del pecado que viene a nuestras vidas intentando destruirnos. Dios va a vencer. Es imposible que Él no venza. El libro de Apocalipsis, que lo vamos a estudiar en un tiempo, se trata de eso, hermano. No sé por qué hay gente que le tiene miedo la gente en el mundo está bien que le tenga miedo al libro de Apocalipsis. No sé por qué hay cristianos que le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis, hermano, déjame resumírtelo. ¿Sabes de qué se trata? Jesucristo vence. De eso se trata. Todo el libro de Apocalipsis. Jesucristo vence. Nadie va a poder contenerlo. Nadie va a poder contener a Cristo. Nadie va a poder contener la ira de Dios y recibir su justicia. Nadie va a poder evitar recibir su justicia. Todos aquellos que se rebelan en contra de su palabra, de su evangelio, de su pueblo, van a ser destruidos. De eso se trata el libro de Apocalipsis. A tal grado que el libro de Apocalipsis nos dice que los líderes y los poderosos de este mundo van a rogar a las montañas que caigan sobre ellos. Le van a rogar a las montañas que caigan sobre ellos antes de que se tengan que enfrentar con nuestro Salvador. Y hermano, el apóstol Pablo quiere, volviendo a Romanos capítulo 16, versículo 20, que tú tengas esa confianza. Que tú tengas esa confianza. El Dios de paz va a aplastar a Satanás. Ahora, aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta también. Por si acaso les animo también a leer Mateo capítulo 16, donde Jesucristo dice, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno, todo el infierno puede rebelarse contra la iglesia y no van a vencer, dice Jesucristo. Pero ahora Pablo dice varias cosas acá que espero, hermanos, poder mostrarles algunos detalles que es necesario que ustedes tomen en cuenta. Pablo dice, el Dios de paz aplastará, y utiliza esta frase, en breve. Ahora, esto tengo que explicarlo, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Cristo había muerto en la cruz hasta la época en la que el apóstol Pablo escribe esta epístola a los romanos? Aproximadamente casi 30 años, ¿sí? Casi 30 años. ¿Qué es en breve, hermano? ¿Qué es en breve? Los cristianos del Nuevo Testamento, los cristianos del primer siglo, se vieron, hermanos, en algún momento, como Jesucristo dijo que iba a regresar, como Jesucristo dijo que iba a venir y destruir a sus enemigos, como ellos estaban esperando que Cristo venga y destruya a todos sus enemigos, ellos estaban esperando eso que suceda ya. Y Pablo acá dice, hermano, en breve, y es la verdad. No vamos a negar que el apóstol Pablo no vamos a decir que está mintiendo, o no vamos a negar algo que el apóstol Pablo dice acá. Pero acá, hermano, el apóstol Pablo no nos explica lo que el apóstol Pedro sí nos explica. Los cristianos en el primer siglo estaban preocupados viendo su situación. Nerón los estaba matando, los romanos los estaban persiguiendo, los falsos maestros se habían introducido dentro de la iglesia. Y muchos cristianos estaban preguntando, ¿cuándo? ¿Cuándo, Cristo? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Y Pedro le va a decir a los cristianos, 2 Pedro capítulo 3, no crean que Dios se ha olvidado de sus promesas. No crean, escucha bien esto, no crean que Dios se ha olvidado de sus promesas. No crean de que Dios no va a cumplir lo que Él ha dicho.
Pero aquí hay algo que tú tienes que tomar en cuenta y es de que Dios no opera en el mismo tiempo que nosotros operamos. El apóstol Pedro va a decir lo que el salmista también dice, que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Para ti y para mí, hermano, tal vez cuando Pablo dice en breve, no parece tan breve, no parece tan breve. Ya han pasado 2000 años desde que Jesucristo vino por primera vez a este mundo. No parece tan breve, pero la Biblia nos dice, Dios hace las cosas, el tiempo de Dios no es tu tiempo específicamente. Pero yo te puedo asegurar, hermano, de que va a llegar el momento en el cual tú vas a entender de manera explícita lo que el apóstol Pablo dice acá. Hermano, va a llegar el momento en el cual estemos con nuestro Señor y todo esto haya terminado. Y yo te puedo prometer con 100% de seguridad de que vas a ver atrás y va a aparecer un parpadeo, todo. Todo va a parecer una sombra, un vapor, como dice Santiago, que está en un momento y luego desaparece. Entonces, este breve del apóstol Pablo, por si acaso, hermano, no significa que mañana todos los falsos maestros ya van a ser destruidos, todos los enemigos de la cruz de Cristo van a ser vencidos, no exactamente. Pero Pablo nos dice, ustedes esperen y tengan esta confianza en el Señor, de que Él lo va a hacer. Y Él no opera en el mismo tiempo que nosotros. Para Él un día pueden ser 1000 años, para Él 1000 años pueden ser como un día. Dios no es parte de nuestro tiempo. Vamos a estudiar eso en Juan 1:1 la próxima semana cuando comencemos a exponer el Evangelio de Juan, de que Dios no es parte del tiempo, Él es fuera del tiempo. Él más bien creó el tiempo. Tú y yo somos parte de este tiempo. Él no. Entonces cuando Dios dice en breve, hermano, no puedes tú saber específicamente, de manera explícita, cuánto será en breve. Y es importante lo que el apóstol Pablo dice acá, ¿sí? Porque no se va a animar el apóstol Pablo a hacer lo que algunos falsos maestros hacen en nuestra época, y es decir qué fecha, ¿verdad? Hasta fecha y hora. Y fallan y fallan y fallan y siguen diciendo otra vez, perdón, es que me equivoqué, no era el 2018, era el 2023 ahora. Pablo no va a hacer eso, pero lo que Pablo sí va a hacer, hermano, es asegurarte de que esto está por llegar. Jesucristo mismo dijo, los días se van a acortar para que ese día llegue. Va a llegar ese momento. Pero aquí hay algo, hermano, que también tienes que tomar en cuenta. Y es de que Dios todavía no ha aplastado a Satanás. No lo ha destruido. ¿Está bien? Y hermano, este es un pasaje que tomar muy en cuenta. Si yo sé que hay algunas teologías y de hermanos muy sanos y de hermanos muy sanos, creyentes en la palabra de Dios, bíblicos, pero que lamentablemente enseñan de que como si Satanás ya no estuviera operando. Pero Pablo le dice aquí a la iglesia de Roma, escucha, Dios va a destruir a Satanás, pero no todavía. No todavía, Él va a estar operando todavía. Tenemos la victoria asegurada. Estamos seguros de que Él va a vencer, pero todavía no ha llegado el momento en el que Dios destruya a Satanás por completo. Cuando estudiemos en algunos años, porque primero vamos a estudiar el Evangelio de Juan, cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a ver eso, hermano, cuando lleguemos a los últimos capítulos. Va a llegar el momento en el que Dios va a agarrar a Satanás, a los falsos maestros, al anticristo, y los va a lanzar al lago de fuego. Y van a ser completamente destruidos. Nunca más van a poder dañar a su pueblo, nunca más van a poder engañar a nadie. Pero todavía no estamos en ese momento. Todavía no estamos en ese momento. Eso es algo que el apóstol Pablo también nos muestra en este versículo 20. Está bien, debemos tener paz, tranquilidad en la esperanza que tenemos en que Dios va a aplastar en breve a Satanás. Ese breve no sabemos cuánto tiempo puede ser. Podría ser una semana, podría ser un día, podría ser, hermano, un milenio más. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, nos dice el apóstol Pablo, es algo que va a llegar, pero que todavía no ha sucedido. Todavía no ha sucedido. Yo sé, hermano, y esto es importante en la revelación bíblica. Cristo en la cruz, hermano, ha vencido el pecado, la muerte. Nos ha salvado de nuestra condenación. Ha ganado para nosotros la salvación eterna, ¿sí? Pero todavía, hermano, todo su trabajo, toda su obra no ha sido consumada, va a llegar a ser consumada. Todavía toda su obra, hermano, estamos en expectativa de que algo todavía pase. Y Pablo quiere que como cristianos vivamos en esa expectativa,
Pablo quiere que como cristianos tengamos paz y tranquilidad de que el Señor va a aplastar a Satanás y que podamos vivir, hermano, en medio de todos estos conflictos, de todos estos falsos maestros, en medio de todo esto podamos tener tranquilidad. Porque la tranquilidad, hermano, y la paz en la Biblia no significa alguien que está exento de problemas, ¿sí? La tranquilidad y la paz en la Biblia, hermano, es alguien que en medio de los problemas puede confiar en Dios. Esa es la tranquilidad, esa es la paz en la Biblia. Puede confiar en el Señor. Como aquella gallina que en medio de la tormenta puede poner sus polluelos debajo de sus alas. Así Dios quiere que nos sintamos, a pesar de que estemos en medio de la tormenta, en medio de tantos conflictos y problemas. Pablo le dice a la iglesia de Roma, hermanos, tranquilos, Dios va a vencer. Estén expectantes de eso, estén esperando eso, tengan paz. Dios va a poner a Satanás y va a aplastarlo y lo va a poner incluso debajo de ustedes. No hay problema. Y ahora acá hay un detalle más, hermano. ¿Quién va a hacer la obra en el versículo 20? Hermano, hay un motivo por el cual aquí en la iglesia no andamos pisando a Satanás, ¿sí? Porque el pasaje dice que ¿quién va a aplastar a Satanás, hermano? Dios va a aplastarlo. Y todas esas iglesias que lo andan pisando todos los días, hermano, no sé por qué lo hacen todos los domingos. ¿No sirve un domingo y suficiente? ¿No lo han aplastado ya suficiente? Es porque no sirve lo que ellos hacen. La Biblia dice, hermano, que Dios lo va a aplastar, Dios lo va a destruir. Yo, el mandamiento que tengo como cristiano es soportar la tentación, someterme a Dios y Satanás se va a escapar. Y Dios dice, Él lo va a destruir. Él lo va a aplastar y lo va a poner bajo los pies de su iglesia. Él va a hacer esa obra. Él es el que obra en este pasaje. Y entonces Pablo, hermano, quiere que tengamos esa confianza. Tengamos esta confianza y que dependamos de nuestro Señor. Por eso Pablo continúa diciendo el versículo 20, escucha, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y ahora escucha esto. Y esto va a repetirlo 2 veces, aquí en el versículo 20 y luego en el versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Escucha, si tú realmente crees lo que acabo de exponer del versículo 20, de que Dios es aquel que es poderoso para destruir a su peor enemigo, Pablo ahora te dice, ahora tú, hermano, depende no de tus fuerzas. Iglesia en Roma, no dependan de sus fuerzas, de su capacidad, sino dependan de quién, de la gracia que encontramos en Él. Y hermano, a veces cuando leemos estos pasajes parece, y muchas veces los tomamos como si fueran simples saludos amables, ¿sí? Una amabilidad del apóstol Pablo, que le está diciendo a la iglesia la gracia de Dios, como cuando nosotros le decíamos un buen día a alguien, ¿sí? No, eso no es así. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, hermano, está utilizando palabras precisas. Después de decirnos de que Dios es el que tiene el poder para aplastar a nuestro peor enemigo y lo va a hacer, ahora Pablo nos dice, la gracia de nuestro Señor sea con vosotros. Porque la iglesia, como vamos a ver más adelante en el versículo 25, hermano, depende completamente del poder y de la gracia del Señor. Si tú y yo vamos a permanecer, si tú y yo vamos a estar firmes hasta el final, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, la gracia del Señor, las fuerzas del Señor sean las que a ustedes les den el poder de continuar. Justo antes de decirles de que se pongan la armadura, Pablo les dice, ustedes dependan de la gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 1, consigue tus fuerzas en la gracia que es en Jesucristo. Entonces Pablo nos está guiando, hermano, a este pasaje, a esto, confiar en el Señor, depender en nuestro Señor, y como vamos a ver más adelante, Pablo quiere que ahora alabemos al Señor por todo lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Pero antes de eso, en medio de este pasaje, nos encontramos una vez más con saludos. Y tengo que exponer esa parte también, hermano, no me la voy a saltar. Escucha el versículo 21 al versículo 23. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.
Ahora, no se asusten, hermano. Yo sé que cuando hemos visto los saludos en la primera parte, creo que nos tomó 3 sermones. Esta vez no nos va a tomar tanto tiempo con estos saludos, ¿sí? Déjenme simplemente comentar algunas cosas. Aquí nos encontramos con unos saludos diferentes a los que hemos encontrado en la primera parte de Romanos 16. Pablo, en la primera parte de Romanos 16, estaba enviando saludos a gente que estaba en la iglesia de Roma, en Roma. Ahora, en esta sección, hay hermanos que están acompañando a Pablo, que le están enviando saludos a la iglesia, ¿sí? Pablo ha mencionado, yo le envío saludos, antes ha dicho a tal hermana, tal hermano, tal familia. Ahora Pablo les dice, yo tengo ciertos colaboradores, los cuales vamos a comentar algunos, que también le están enviando saludos. Ahora hay varios detalles, hermano, que no me puedo saltar en este tipo de secciones. Uno de esos detalles, hermano, era la comunión que había entre iglesias en aquella época. Lamentablemente vivimos en un contexto muy sectario, hermano, ¿sí? ¿A qué me refiero con sectario? Las iglesias creen que son islas y que nadie se meta con nosotros, ¿sí? Que nadie esté preocupado, nos diga, no. Nadie puede meterse, no, somos como un club privado, ¿sí? La iglesia no es así, hermano. Y este tipo de saludos nos muestran esto. Los hermanos que estaban con Pablo en Corinto en este momento, cuando Pablo escribe esta epístola, quieren mandar saludos a esta iglesia en Roma. Porque nosotros, si bien creemos en la iglesia local, que cada localidad tiene diferentes iglesias, nosotros también creemos de que todos somos parte de una iglesia universal. Nosotros creemos, hermanos, ser los verdaderos católicos, por si acaso. La palabra católico, ¿qué significa? Universal. No somos católicos romanos como los falsos católicos, pero sí somos católicos en el sentido que creemos de que la iglesia aquí en La Paz también tiene relación con la iglesia en Cochabamba, con la iglesia en Sucre, con la iglesia en Oruro, con la iglesia en Argentina, con diferentes iglesias. Y podemos relacionarnos y nos preocupamos los unos por los otros. E incluso podemos buscar trabajar por esas iglesias. En este pasaje, el apóstol Pablo, hermano, como dije, está en Corinto con Timoteo, el cual no era de Corinto, pero está trabajando en una iglesia junto con hermanos que Pablo menciona a Timoteo, su colaborador, un hombre al cual Pablo mismo discipuló, un hombre al cual Pablo va a decir que era un verdadero hijo en la fe, en su primera, segunda epístola hacia Timoteo. Y luego Pablo va a mencionar a otros hermanos de los cuales solamente sabemos sus nombres: Lucio, Jasón, Sosipater. Pablo dice sus parientes. ¿A qué se refiere con eso? Probablemente eran familiares, probablemente eran gente de la misma familia que Pablo. Y luego nos encontramos en el versículo 22, hermano, con un hermano que en la epístola a los romanos es muy importante y que quizás nunca jamás has escuchado su nombre: Tercio. ¿Por qué este hombre es tan importante? ¿Has leído el versículo 22? ¿Quién escribió la epístola a los romanos, hermano? Sorpresa, no fue Pablo, fue Tercio. ¿Sabías eso? Eso dice el versículo 22, ¿o no? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo. Ahora, no se asusten, hermano, sí, no tenemos un nuevo apóstol, ¿ya? Lo único que pasa, hermano, en esa época era algo acostumbrado, de que hombres como el apóstol Pablo, que estaban tan ocupados, hermano, lo que hacían era dictar las cartas. Utilizaban lo que se conocía en aquella época, una especie de escribas, los cuales recibían lo que Pablo estaba dictando y ellos lo transcribían. Y hermano, hago mención de esto porque a veces dentro de la iglesia somos muy... subestimamos, hermano, el servicio de diferentes hermanos que parece no tan útil. Pero tú no sabes, hermano, cuán útil es el servicio de alguien. Por más de que no parezca algo tan grande. Hoy día, hermano, después de 2000 años, agradecemos al Señor por Tercio de que haya escrito esta epístola. Y la haya escrito de esta manera. Es una epístola realmente hermosa, llena de teología, como vamos a ver en un momento. Llena de doctrinas fundamentales. Y este hermano Tercio, que simplemente en su época está escribiendo, está recibiendo dictados, es alguien realmente importante, hermano. Ha sido alguien realmente importante en la historia del cristianismo. Por más de que ni conocemos su nombre y probablemente nadie le vaya a poner Tercio a su hijo. No importa. Dios conoce su servicio y está escrito acá. Dios dice, Pablo dice, incluso Pablo le da el permiso a Tercio, o no sabemos qué habrá sucedido en ese momento,
Pero Tercio dice, yo Tercio los saludo también. Yo que he escrito la carta, yo que he transcrito la carta, hermanos. Y eso es importante porque no todos en la iglesia, hermano, van a cumplir el mismo rol. Algunos van a cumplir diferentes roles, pero su servicio es importante. Y el servicio, hermano, de personas anónimas, casi como Tercio, es importante. Lamentablemente vivimos en una época en la cual la gente piensa que si tú no estás en la portada de la revista, del libro, no eres importante, no estás sirviendo realmente al Señor. No es así, hermano. No todos eran como el apóstol Pablo, ¿sí? Un apóstol de Jesucristo. No todos tenían la misma labor. No todos tenían la misma popularidad o el mismo impacto o influencia. Pero nos encontramos con estos hombres, Sosípater, Jasón, Tercio, con Gayo. Escucha de Gayo que se dice, versículo 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Nos encontramos con un hermano en la iglesia, Gayo, que no sabemos mucho de él. Lo más que sabemos es que era alguien que hospedaba gente. Recibía personas en su casa cuando lo necesitaban. Y es tan interesante el trabajo de Gayo, que Pablo dice que no solamente es hospedador del apóstol, sino de toda la iglesia. O sea, no era un hombre que solamente hospedaba a las personalidades, ¿sí? Sino a toda la iglesia. En una época en la cual la gente viajaba constantemente, en una época en la cual la gente no podía reservar hoteles, no podía hacer ese tipo de cosas, el apóstol Pablo deja aquí que Gayo mande saludos y el apóstol Pablo mismo aquí le agrega algo al saludo de Gayo y dice, él es un hermano hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Mucho no sabemos de ellos, hermano, pero lo que sí sabemos es que están en la Biblia. Están en la Biblia. Y son hermanos, héroes anónimos, soldados anónimos. Y esto es clave. Cuando estudiamos la primera parte de este mismo capítulo, les cité algo que dijo el pastor Suger Michelin. Él decía de que una guerra no es ganada por un ejército ¿de qué? De generales. ¿O sí? No. La guerra es ganada por un ejército de soldados. Pero lamentablemente, por circunstancias, al que se conoce es al general, ¿o no? Pero ¿cuántos soldados son los que están luchando ahí? Tal vez no a la vista de todos, tal vez anónimos. Y cuando nos encontramos con este tipo de saludos, hermano, eso es lo que encontramos. Encontramos cristianos preocupados los unos a los otros y nos encontramos con cristianos que no se nos dice mucho, pero que sabemos que están ahí, metidos en la obra, haciendo algo por el Evangelio, trabajando por el bienestar de la iglesia y por el bienestar de que el Evangelio siga siendo expandido en aquel mundo. Así que, hermano, te animo a no sentirte mal, no importa qué servicio estés realizando. No importa qué servicio estés realizando, yo te puedo asegurar de que Dios te conoce por nombre y apellido, como aquí Pablo muestra a estos hombres. Él sabe lo que estás haciendo. Ahora, después de estos saludos, Pablo nos va a guiar para terminar este epístola, hermano, a depender más de nuestro Señor y a alabarlo por toda la obra que Él ha hecho en nosotros. Y es así como va a concluir esta epístola. Escucha lo que Pablo va a decir una vez más, versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Una vez más, guía a la iglesia a depender de la gracia que encontramos en Cristo. Una vez más, guía a la iglesia a depender de las fuerzas que podemos obtener en Cristo. Muchas veces les he dicho, y esto es importante que Pablo repita 2 veces esto en estos cuantos versículos, porque si hay un versículo, hermano, que tú tendrías que tener de memoria, está en 1 Samuel capítulo 2, cuando Samuel va a decir, nadie es fuerte por sus propias fuerzas. Es por eso que tú vas a ver que en el Nuevo Testamento una y otra vez los apóstoles van a comenzar con la gracia sea con ustedes, la gracia, de esa manera van a terminar también sus epístolas, porque nada puede hacer el hombre por sí mismo. Separados de mí, dijo Cristo, Juan capítulo 15, ¿qué dijo? Nada pueden hacer, nada. Entonces, cuando el apóstol Pablo, hermano, dice, la gracia del Señor esté con ustedes, esta es una oración, es un pedido importante. Esto es algo, hermano, de lo cual depende la iglesia, de la gracia del Señor. Y después de una vez más mencionar esto, el apóstol Pablo nos va a guiar a la dependencia al Señor y a la alabanza al Señor. Escucha el versículo 25. Aquí Pablo quiere que alabemos al Señor, pero primero Pablo nos va a decir por qué, ¿sí?
Y al que puede confirmaros, escucha cómo Pablo va a comenzar esta sección, versículo 25. Pablo sabe de que hay uno el cual puede confirmarnos. ¿Qué significa esta palabra confirmar? Hermanos, significa hacernos firmes, ¿sí? Y esto es importante en este pasaje, hermano, y justo esta semana he estado meditando un poco en este tema de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, porque en este pasaje igual se mezcla esto, ¿sí? Porque Pablo le escribe esta carta a los romanos, ¿verdad? Porque la iglesia de Roma ha sido una iglesia que no ha sido fundada por los apóstoles. Es una iglesia que Pablo quiere que sea bien instruida y conozca bien la doctrina, ¿verdad? Y Pablo se va a esforzar por hacer esto al punto que les envía toda esta epístola, la envía a la hermana Febe para que les lleve esta carta. Pero Pablo, hermano, sabe de que él depende de la obra de Dios para que estos hombres y mujeres en esa iglesia realmente estén firmes en la fe. Pablo se esfuerza porque estas personas conozcan el evangelio, como va a decirlo más adelante. Pablo se ha esforzado porque ellos conozcan la doctrina, por incluso corregir los errores que ya parecía que había en esta iglesia, por adelantarse incluso a posibles errores y conflictos y solucionarlos. Pero Pablo sabe de que al final del día, hermanos, si alguien va a estar firme, no es por Pablo, no es por Pedro, no es por Álvaro, no es por José, es porque Dios obra, hermano. Y esa es una dependencia muy importante que todos los pastores y los predicadores debemos tener. Hermano, mi misión es predicarte el evangelio, predicarte la palabra, exponerte versículo a versículo y cada vez buscar exponerte mejor la palabra. Es mi rol. Pero yo sé, hermano, que depende de que Dios sobre en ti. Dios sobre en ti. Las personas que no confían en esto y que no pueden decir lo que Pablo dice acá con sinceridad, hermano, son personas que se desesperan cuando la gente no entiende el mensaje. Y como se desesperan y creen que depende de ellos que la gente reciba el mensaje y se mantenga en la fe, entonces buscan hacer cosas para que la gente se mantenga. Entonces resulta que predicó un mensaje que la Biblia me ha dado y la gente se ha empezado a ir de la iglesia, ¿sí? Y como yo no confío en que Dios es el que tiene que obrar, ¿qué voy a hacer? El siguiente domingo voy a diluir el mensaje. Porque depende de mí que la gente se quede, que la gente esté. No depende de mí. Ni de Pablo. El apóstol Pablo mismo dice eso. No depende de mí. Yo sé que hay uno que puede confirmarlos. Hay uno que puede hacer que estén firmes. El apóstol Pablo acá, hermano, este es un pasaje paralelo al que nos muestra en 1 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo va a decir, yo, Pablo, con Apolos, con Pedro, somos simples colaboradores. Dios es el que hace la obra, ¿sí o no? Dios es el que llama a las personas a la salvación. Y escucha, Dios es el que puede hacer que se mantengan firmes. Pero como he mencionado, hermano, en este pasaje encontramos un equilibrio perfecto. El apóstol Pablo, hermano, al decirnos de que Dios va a confirmarlos, de que Dios los tiene que afirmar, el apóstol Pablo ya nos ha dicho la semana pasada, pero eso no significa que ustedes sean negligentes, ¿verdad? Entonces, como Dios me va a afirmar, ¿qué importa lo que estén predicando en la iglesia? ¿Qué importa si se meten falsos maestros? No, ¿verdad? Y hermano, una y otra vez tú vas a encontrarte con ese equilibrio. La Biblia nos da responsabilidad a los cristianos de pelear por la verdad, de pelear contra el pecado. La Biblia nos da la responsabilidad de estar vigilantes y atentos, de cuidar la iglesia. Al mismo tiempo la Biblia, en el mismo pasaje, nos va a decir, pero dependan de Dios, de que Él tiene que hacer la obra. Y como he mencionado en otras sesiones y en un tiempo de preguntas y respuestas en la iglesia, estas son verdades, hermanos, que van de la mano. Siempre en la Biblia. Las iglesias y los movimientos teológicos que se van a un lado son los que pierden el camino. Unos se van a un lado en el cual creen que el hombre es el único responsable. De mí depende que ustedes se salven, ¿sí? De mi oratoria, de mi retórica, de que yo los convenza, de que yo les dé algo para que se quieran quedar aquí en la iglesia. Son gente que se pierde. Son gente que realmente pierde el camino. Hay otros que no, Dios nomás tiene que hacer y se vuelven pasivos. Y normalmente es gente que dice, bueno, vamos a estar orando, pero nunca hacen nada. Siempre quieren estar orando, pero nunca hacen algo. Pero la Biblia nos da siempre un equilibrio.
La Biblia dice, ustedes estén atentos con los falsos maestros, pero tranquilos, Dios va a destruir a Satanás. La Biblia nos dice, ustedes estén vigilantes y apártense de los falsos maestros, pero Pablo dice, pero yo sé que hay uno el cual los puede sostener a ustedes. Hay uno el cual puede confirmarlos y afirmarlos en el Evangelio. ¿Quién es ese, hermano? Dios. Si, hermano, estás acá, si todavía estás acá, hermano, si ya llevas tiempo en el cristianismo, es gracias a Dios, hermano. Es gracias a Él. Él es el que nos sostiene. Y cantamos un himno que se llama así, ¿verdad? Él nos sostendrá. Y Pablo quiere que la iglesia comprenda esto. Ahora, Pablo se está esforzando porque esta iglesia se mantenga firme. Pablo se está esforzando porque esta iglesia conozca la doctrina, pero Pablo dice, Romanos, ustedes alaben al Señor porque Él es el que los puede mantener firmes, inmovibles de la doctrina. Él es el que los puede mantener, solamente Él. Él es el que los puede. Y lo que Pablo va a hacer, hermano, continuando el versículo 25, es en cierta manera resumirnos todo lo que hemos visto, hermano, en el libro de Romanos. La pregunta ahora, está bien, Dios nos debe mantener firmes, Dios es el que va a hacer eso, Dios es el que obra, pero ahora, ¿en qué nos va a mantener firmes Dios? Escucha lo que Pablo dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, hermano, de que es en esto en el que Dios nos va a mantener firmes. En el evangelio y la predicación de Jesucristo. Ahora, hermano, déjame recordarte que el apóstol Pablo en esta epístola a los romanos tenía la intención de presentarnos, ¿qué? El evangelio. Estos 16 capítulos, hermano, han sido con la intención de presentarnos el evangelio. ¿Sí o no? Desde el principio el apóstol Pablo ha dicho, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Yo soy deudor del evangelio a griegos, a judíos, a todos. Así hemos comenzado el capítulo 1 de Romanos. El apóstol Pablo diciéndonos, yo soy un apóstol, un ministro del evangelio. Mi propósito es que ustedes conozcan el evangelio. Y ahora, hermano, el apóstol Pablo, al presentarnos el evangelio, déjame mostrarte cuántas doctrinas ha tocado en esta epístola. Déjame recordarte, quizás si has estado desde el principio. En esta epístola hemos hablado de la teología propia. ¿Qué es la teología propia? Es la doctrina de quién es Dios. Pablo nos ha mostrado en esta epístola quién es Dios. Al mostrarnos el evangelio nos ha mostrado quién es Dios, sus atributos. Ha comenzado Pablo en el capítulo 1 de Romanos hablando de la ira de Dios. Pablo ha hablado en esta epístola de la justicia de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la soberanía de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la santidad de Dios, de la omnisciencia de Dios. Todas esas cosas hemos visto en esta epístola. Todo eso hemos estudiado en alguno u otro pasaje. El apóstol Pablo en esta epístola obviamente nos ha dado cristología. Nos ha mostrado quién es Cristo, de que Él es Dios al mismo tiempo que es hombre. ¿Cuál fue la obra de Cristo? De que Él es nuestro Redentor, nuestra propiciación, nuestra justificación. Pablo nos ha mostrado quién es Cristo con su justicia activa, su justicia pasiva. Pablo nos ha mostrado por qué necesitamos a Cristo. Pablo en esta epístola, hermano, nos ha enseñado antropología. ¿Qué es antropología? El estudio del hombre. Pablo nos ha mostrado en los primeros 3 capítulos quién es el hombre. ¿Cómo somos? ¿Quién eres tú? Hermano, Dios sabe quién eres tú, ni siquiera tú sabes quién eres. Y Pablo nos ha dicho qué es lo que Dios piensa de nosotros. No hay ni uno justo, no hay ni uno que entienda, todos se desviaron, todos son inútiles. No hay ni uno que haga el bien, ni siquiera uno. Todos, absolutamente, de todos sale solamente veneno de sus bocas, sus pies corren a derramar sangre. Pablo nos ha dicho quiénes somos, quiénes somos. Somos seres completamente depravados y en nosotros mismos sin ninguna esperanza de salvación. Pablo nos ha enseñado esas doctrinas. Pablo nos ha enseñado soteriología. Pablo nos ha enseñado acerca de la depravación total del hombre. Pablo nos ha enseñado la doctrina de la regeneración, de la justificación, de la santificación, escucha, de la elección, de la predestinación, de la perseverancia de los santos.
de la reprobación. Pablo nos ha enseñado, hermanos, en esta epístola, cómo debemos vivir como cristianos a partir del capítulo 12. Ha sido una epístola práctica también. Y Pablo, hermano, escucha lo que Pablo está esperando y por lo cual Pablo quiere que los romanos alaben. Porque Dios los haga firmes y los mantenga firmes a los romanos en esto que han escuchado, el Evangelio. Todo lo que han escuchado en esta epístola, hermano. Todo lo que han escuchado del apóstol Pablo y la predicación de Jesucristo. Todo eso, Pablo dice, el Señor es el que nos puede mantener firmes. El Señor es el que nos puede mantener firmes. Y ahora el apóstol Pablo nos da aún más detalles de lo que tú y yo, hermano, hemos podido estudiar estos años. De lo que tú puedes, hermano, leer en tu casa en nuestros días, la epístola a los Romanos, puedes hacerlo. Nos va a dar más detalles de todo esto. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Sinceramente he sido tentado a hacer una prédica solamente de esa frase, pero voy a intentar resumirla. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, hermano. Lo que tú y yo hemos estudiado en Romanos, hermano, no es cualquier cosa. No es un escrito más entre muchos. No es invención de los hombres, no son las ideas de Pablo. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, que tú y yo hemos estudiado en la epístola a los Romanos. Es la revelación mismísima del misterio. ¿A qué se refiere Pablo con esto, hermano? En el Antiguo Testamento, como ya hemos mencionado, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, hermanos, se nos promete un Salvador, ¿sí o no? Pero, hermano, tú comprendes Génesis capítulo 3, versículo 15, escucha, mucho mejor de lo que Moisés lo pudo entender, de lo que los judíos pudieron entender. ¿Sabías eso? Porque los judíos, Moisés, Abraham, no tuvieron la revelación que tú y yo tenemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, imagínate, los judíos reciben esto, de que va a llegar alguien que va a aplastar a la serpiente. Y los judíos vivían en esta expectativa. ¿Quién será? ¿Cuándo llegará? ¿Cómo hará eso? Vivían ahí. Había un misterio. Si bien había revelación, pero era como en sombras, como dice el autor de Hebreos, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, era como en sombras, se podía ver, pero no completamente. No completamente. Pero tú y yo, hermano, tenemos, hermano, el beneficio, tenemos el privilegio de poder ser confirmados en la revelación del misterio. En el Antiguo Testamento se conocía de Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, pero era como sombras. En el Nuevo Testamento es donde encontramos, y mucho tiene que ver esto, la epístola a los Romanos, la explicación de quién es Cristo y todo lo que se ha prometido en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. Es la revelación que antes no se conocía, era misteriosa. Pablo va a utilizar este tipo de frases también en 1 Corintios capítulo 2. El misterio que mucha gente no podía entender, no podía llegar a entender. El misterio que los mismos judíos en la época de Jesucristo no pudieron comprender. Tú y yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, podemos ser ahora afirmados en esta revelación. Y como he mencionado, hermano, no es cualquier revelación. Este evangelio que hemos estado predicando durante todos estos años, y vamos a seguir predicándolo, hermano, escucha lo que el apóstol Pablo dice, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Una vez un niño en la iglesia, en un tiempo de preguntas y respuestas, hizo esta pregunta: ¿para qué Dios nos creó, verdad? Hermano, ¿para qué Dios nos creó? ¿Sabes para qué? Para que conozcamos a Cristo, para eso nos creó. Pablo dice que esta revelación del Evangelio, esta revelación de Cristo, hermano, ya era el propósito de Dios, escucha, desde tiempos eternos. Ya era. No es de que Dios creó este mundo y dijo, bueno, voy a crear seres humanos porque me siento solo y quiero tener más compañía. Y, pecaron, ¿ahora qué hago? ¿Sí? Ya sé, Cristo. No, no fue así. Dios ya sabía, hermano, todo lo que iba a suceder. El plan de redención, hermano, Cristo, su sacrificio en aquella cruz para el perdón de tus pecados,
fue el propósito por el cual Dios creó este universo. Para mostrar su riqueza, su misericordia, su gracia, su justicia a través de Él. Por eso escucha lo que se dice de Cristo en el último libro de la Biblia. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Y escucha lo que se dice de Cristo, versículo 8. Y esto es interesante porque en el contexto de Romanos 16, Pablo quiere que adoremos a Dios, ¿sí? Que alabemos a Dios porque Él nos va a mantener firmes en este evangelio, que no es cualquier evangelio, sino que es el evangelio, la predicación, el mensaje que ha sido revelado, que ya había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora aquí en Apocalipsis 13, versículo 8, hermano, nos encontramos con gente que está adorando a Cristo, con gente que está adorando a nuestro Salvador. Y escucha lo que se dice de Él. Y la adoración de todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, escucha, desde el principio del mundo. Ya estaba dicho, dice Juan en el libro de Apocalipsis. Ya estaba. El Cordero que fue inmolado desde el principio de la fundación, ya estaba dicho lo que iba a suceder. Ya se sabía lo que iba a pasar. Escucha lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, escucha lo que dice. Por la sangre del pacto, ¿qué dice? Eterno, hermano. Dios, hermano, antes de crear este mundo, de crear esta humanidad, entre la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hicieron un pacto. Esto se conoce como el pacto de redención. Ellos ya sabían, vamos a crear seres humanos, los vamos a crear buenos, pero ellos de manera voluntaria se van a rebelar contra nosotros. Y como somos santos, justos, debemos condenarlos. Pero vamos a hacer un pacto. ¿Cuál es ese pacto? Los vamos a salvar. Hermano, ese es el propósito de este mundo. Ese es el propósito de esta vida. Ese es el propósito de este universo. Que Dios salve a su pueblo a través de Cristo. Ese fue siempre el plan. Y Pablo dice, escucha lo que los romanos tienen que estar entendiendo. Después de haber leído toda esta epístola, Pablo les dice a los romanos, escucha, hay un Dios el cual los puede mantener firmes en este evangelio, en la predicación de Jesucristo y en esta revelación que era misteriosa, que estaba un poco oculta en el Antiguo Testamento, pero que ya había sido dada en tiempos eternos. No es cualquier mensaje, hermano. No compares jamás el mensaje del evangelio con lo que Mahoma predicó. Jamás, ni se te ocurra. No compares el mensaje del evangelio de la palabra con lo que Elena G. de White enseñó. Ni se te ocurra. No compares lo que el apóstol Pablo nos enseña en la predicación del evangelio con nada, hermano. No hay nada de lo que se pueda decir en nuestro mundo, hermano, que sea la revelación de aquello que ha sido predestinado desde tiempos eternos. Nada. No hay un mensaje. No hay algo más valioso, más grande que este mensaje. Y el apóstol Pablo les dice a los romanos, yo confío en aquel que puede afirmarlos en esto. No es cualquier mensaje. Y este mensaje, el apóstol Pablo nos dice, versículo 26, ha sido manifestado ahora en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, de una manera que no había sido manifestada en el Antiguo Testamento, y que por las Escrituras, escucha, pero este evangelio está basado en las Escrituras. Este evangelio está basado en las Escrituras. Si bien en el Antiguo Testamento era misterioso, cuando tú llegas al Nuevo Testamento, hermano, es como si los apóstoles pusieran todo en orden. Y empiezas a ver el Antiguo Testamento como un cubo Rubik, hermano, que se arme y de repente está todo en su lugar. Así. En el Antiguo Testamento era por sombras, aquí y allá. David habla en Salmo 22 de un hombre que iba a ser clavado en un madero, en una época en la que no había crucifixiones, ¿sí? El profeta Isaías habla de un hombre el cual iba a llevar nuestros pecados. Escucha, el profeta Ezequiel habla de alguien que necesitamos que interceda por nosotros. Tú en el Antiguo Testamento empiezas a leer eso y entonces empiezas a ver así pequeñas luces de quién es Cristo. Pero en el Nuevo Testamento lo que los apóstoles hicieron
por la obra del Espíritu Santo en ellos, es poner en orden todo lo que el Antiguo Testamento decía. Y mostrar con el Antiguo Testamento el misterio. Usar el Antiguo Testamento para mostrar este evangelio. Este evangelio que el apóstol Pablo dice ha sido manifestado ahora y está escrito en la palabra de Dios por los profetas. Que Dios mismo, escucha el versículo 26, según el mandamiento del Dios eterno, que Dios mismo ha mandado que se revele esto en nuestro mundo. Dios mismo había mandado que esto se revele. ¿A quiénes? Pablo dice a todo tipo de personas. Judíos, griegos, bolivianos. Nuestra iglesia es el ejemplo de eso. Todo tipo de personas, de todo tipo de clases, Dios quiere que este evangelio se revele y sea dado a conocer. ¿Para qué? Para que la gente obedezca a la fe, dice el apóstol Pablo, versículo 26. Este evangelio que ha sido misterioso ha sido puesto ahora de manera más clara para poder ser predicado. Para que puedan escucharlo eruditos como gente indocta, judíos como griegos, paganos como religiosos como eran los judíos en aquella época. Para todo tipo de gente. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. ¿Para qué es eso de obedecer a la fe? Si tú conoces el evangelio, hermano, sabes que el evangelio es la predicación de que la salvación es gratuita, la salvación no es por obras, ¿verdad? De que alguien ya hizo todo para salvarnos a ti y a mí de la condenación eterna. Eso ya lo sabes, espero. Si has estado en las exposiciones de Romanos y en las diferentes exposiciones que hacemos en la iglesia. Pero este evangelio, hermano, siempre viene con un llamado. Cree y arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Él ya ha hecho todo para salvarte. Está dispuesto a perdonarte de la condena que tú mereces. Está dispuesto a limpiar todos tus pecados. Y Dios te manda de que creas y que te arrepientas. No te da la opción. Dios no dice, si quieres, cree en mi hijo. No, Dios dice, te ordeno que creas. Y si no crees, vas a ser más condenado todavía. Vas a ser condenado no solo por tus pecados, sino por tu incredulidad, por haber rechazado al Hijo de Dios. Y Pablo dice, este es mi evangelio. Y este es el evangelio en el cual, escucha, una vez más el comienzo del versículo 25, y al que puede confirmarlos. Este es el evangelio en el cual Dios es el que debe afirmarnos, debe mantenernos firmes. Y el apóstol Pablo, hermanos, en el contexto de la epístola a los romanos, le dice a los romanos, si ustedes han escuchado esto, conocen ahora este misterio, conocen este evangelio, ¿cuál debería ser su respuesta? Escucha el versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esta epístola, hermano, termina con una doxología. Desde el versículo 25 ya es una doxología. Que significa, es un llamado, hermano, a la adoración, a la honra a Dios. Pablo dice, si tú has entendido este mensaje, si tú has entendido esto, si tú entiendes que Dios es el que te está haciendo hacer firme, mantenerte firme en este mensaje, en esta revelación, en este mensaje de salvación que les hemos presentado, que está en las Escrituras, que Dios lo ha manifestado a través de los profetas, a través de los apóstoles. Ahora alaba al Señor, dice el apóstol Pablo. ¿A quién más podrías alabar? ¿A quién más podrías honrar? Y Pablo utiliza aquí dos palabras que son importantes, versículo 27, al único. Hermano, escucha, nosotros creemos de que solo existe un Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando conocemos el evangelio, hermano, esto es muy importante. Yo te animo, hermano, a estudiar. Conoce a los falsos dioses que la gente se inventa, ¿sí? Conoce, lee acerca de ellos. Si quieres, si tienes tiempo, lee, ¿sí? O ve en YouTube. Y dime, ¿sí? ¿Cuál es el único Dios en la historia de la humanidad, hasta el día de hoy, hermano, el único que nos presenta este mensaje de salvación? Solo hay uno. Yo ya sé que solamente hay un Dios, hermano. Pero aquí estamos en el contexto en el que Pablo también está haciendo mención del evangelio. Y hermanos, solamente hay un Dios en la historia de este planeta que ofrece el evangelio que hemos estado estudiando todos estos años. Solo uno.
Ve a los otros dioses, hermano. No hay, no existe. Todos los demás dioses inventados por las personas tienen esta característica. La salvación depende del hombre, de tus obras, de tus méritos, de tus logros. Solamente hay uno revelado en la Escritura, el cual nos revela este mensaje. Y Pablo no solamente utiliza esta palabra único, sino también utiliza la palabra sabio. Y como dije, estamos en el contexto en el cual Pablo dice que los romanos van a estar firmes en este evangelio. ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra sabio? Hermano, piensa en alguna otra forma que no sea por Cristo, en la cual seres humanos pecadores, seres humanos manchados de pecado, completamente corruptos, puedan estar a cuentas con un Dios santo y justo. Hermano, piensa en alguna forma, intenta inventarte una manera. Jamás vas a encontrar una forma. Jamás vas a encontrar una forma. Una forma, hermano, en la cual el hombre, sin que Dios deje de ser santo y justo, pueda ser perdonado. Aparte de Cristo, hermano, no existe. No hay tal cosa. Los filósofos, los falsos maestros, la gente en este tipo de religiones pueden querer inventarse lo que quieran, pero siempre son cosas que no muestran ninguna sabiduría. ¿Por qué? Porque sus dioses no son santos, no son justos, por ende no son Dios. Porque pueden aceptar pecadores así nomás. Por bautizarme, por dar diezmos, por orar 5 veces al día, Dios ya me perdona, ya me regala el paraíso. ¿Qué clase de Dios es ese? Es un Dios que no es ni santo, ni justo, y es un Dios que no es Dios. ¿Cuál es la única forma, hermano? El único plan, el único mensaje que puede salvarnos es el evangelio que hemos estado estudiando todos estos años. Y este evangelio ha sido producto de la mente de Dios, hermano. Es por eso que aquí se le dice el único y sabio Dios. Solamente este Dios tan sabio pudo haber formado en su mente este plan de salvación. Por eso te reto, tú intenta buscar otra forma de ser salvos. No va a existir, no hay forma, no hay. Este plan de salvación es el único que puede verdaderamente unir estas dos cosas, un Dios santo y justo con pecadores como nosotros. Cristo es el único. Entonces, hermano, y esto tiene que hacernos notar cuán sabio es Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1 que cuando uno conoce a Cristo, para nosotros Cristo es que poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque en Cristo es en quien vemos, wow, este Dios realmente es sabio. Nadie pudo haberse inventado otra forma, nadie pudo haber ideado otra manera en la cual podamos realmente estar a cuentas con nuestro Dios. Nadie. Y entonces Pablo concluye, hermano. ¿Quién está tocando el pianito, hermano? Estoy terminando, pero no hacemos eso normalmente. Los pastores que ponen piano detrás, sí. No los voy a manipular así, hermanos. Pero Pablo, hermano, termina así. A este único y sabio Dios, ¿sí?, que nos ha regalado este evangelio, esta palabra, esta revelación, sea la gloria, hermano. ¿Qué más podríamos hacer después de haber estudiado toda esta epístola? Sea la gloria. Y no así nomás, sino sea la gloria mediante Jesucristo. Y esa es la respuesta que Pablo quiere que los romanos como tú y yo demos, hermano, el día de hoy. Después de haber estudiado toda esta epístola, después de haber conocido a Cristo, su sabiduría, su evangelio, su salvación, después de haber entendido todo esto, Pablo dice, ¿qué más podríamos hacer que depender de este Dios? Es el único que nos puede mantener firme, es el único que verdaderamente va a destruir a Satanás. ¿Qué más podríamos hacer que darle la gloria? Que honrarlo. ¿Cómo más podríamos terminar esta epístola? Al único y sabio Dios sea la gloria. No hay a quien más darle la gloria, hermano. No me des la gloria a mí, al pastor José, a la iglesia. Dale la gloria a Dios. Él es el que nos ha regalado y nos ha dado este mensaje. Él es el que nos ha dado a Cristo, por el cual nosotros ahora, Pablo dice, honrémosle. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradecemos de manera especial el día de hoy porque tú nos has permitido concluir, Señor, una epístola. Hemos pasado, Dios mío, tú sabes, años estudiando esta epístola verso por verso
Y Señor, te pido perdón porque sé que no hemos hecho justicia a todo lo que se puede haber aprendido en esta epístola. Pero sabemos, Dios, de que tú nos vas a dar más oportunidades para profundizar más y conocer más de lo que tú nos has revelado a través del apóstol Pablo. Pero te agradecemos, Dios, aunque superficial quizás, pero hemos entendido, Señor, muchas cosas en esta epístola y te agradecemos por eso. Te agradecemos de manera especial por Cristo. Te agradecemos y te honramos por Cristo, la salvación, el Evangelio que hemos aprendido en todos estos capítulos, por la obra que tú haces, Dios mío. Y te rogamos, Señor, porque tú nos mantengas firmes y confiados en ti. Y te agradecemos porque si a través de todos estos años, con todos estos conflictos, con esta pandemia, con todos los problemas que han habido, si hoy día estamos acá firmes, Dios, es por ti. Es porque tú obras. Es porque tú estás obrando en esta ciudad, en esta iglesia. Te pido, Dios, misericordia para que tú nos abras los ojos al mensaje que predicamos, que no es cualquier mensaje. Que tú puedas, Dios mío, verdaderamente llenar nuestros corazones de alabanza y honra a ti por todo lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús oramos. Amén.